Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro humilde rincón de YouTube. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin? Claro que sí. El galán turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y talento. Pues bien, el título de hoy es bastante directo y confieso, un poco explosivo. No pude formar mi familia con Kerem Bürsin por esta persona. Sí, han leído bien. Y hoy, amigos míos, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a analizar los rumores, las especulaciones y, si es posible, a arrojar un poco de luz sobre este intrigante tema. ¿Quién será esa persona misteriosa que, según el título, se interpuso en un supuesto camino familiar con Kerem Bürsin? Prepárense porque la historia tiene sus matices y, como siempre, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Un simple clic en ese botón rojo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y activando la campanita se aseguran de no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras. Así que ya saben, suscríbanse y acompáñenme en este recorrido. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en este tema que, insisto, genera muchísima curiosidad. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, inmediatamente se nos vienen a la mente sus exitosas telenovelas, su innegable atractivo y, por supuesto, sus relaciones personales. Y es precisamente en este último punto donde el título del vídeo nos lanza una pregunta directa, casi un desafío: ¿quién es esa persona que impidió la formación de una familia con él? Lo primero que debemos aclarar es que el título está planteado para generar impacto y, por supuesto, para que ustedes hicieran clic, y funcionó. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de esta afirmación? Y lo más importante, ¿a quién se refiere? Las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades son un terreno pantanoso, y en el caso de Kerem Bürsin, quien siempre ha sido un tanto reservado con los detalles más íntimos de sus relaciones, esto se vuelve aún más complejo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha habido algunas figuras femeninas que han sido vinculadas sentimentalmente con él, y es natural que la gente las asocie con posibles planes de futuro, incluyendo la formación de una familia. Una de las relaciones más comentadas y duraderas de Kerem Bürsin fue, sin duda, su noviazgo con la actriz Hande Erçel. Su química en la serie Sen Kalkapm traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, y las redes sociales explotaron con imágenes, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con ellos. Los seguidores, al ver lo bien que se complementaban y lo enamorados que parecían, comenzaron a soñar con un futuro para ellos, incluso imaginando bodas y niños. Y es precisamente en este contexto donde podríamos empezar a buscar respuestas a la pregunta del título. Durante su relación, hubo rumores constantes sobre planes de boda y un futuro juntos. Se les veía en citas románticas disfrutando de viajes y compartiendo momentos muy íntimos que, por supuesto, eran capturados por los paparazzi y difundidos en Internet. La intensidad de la relación y la proyección pública que tenían ambos llevaron a muchos a creer que, efectivamente, estaban encaminados hacia la formación de una familia. Sin embargo, como sabemos, las relaciones, incluso las más sólidas en apariencia, pueden tener altibajos y, en ocasiones, caminos que se separan. Entonces, si hablamos de una persona que pudo haber impedido la formación de una familia, y si tomamos el título de forma literal y un poco dramática, podríamos estar refiriéndonos a la persona que marcó el fin de esa relación. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un golpe para muchos de sus admiradores, y las razones de su separación nunca se explicaron en detalle. Se rumoreó de todo, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Y es aquí donde entra la persona misteriosa del título. Si bien no hay una declaración oficial que señale a una tercera persona específica como la causa directa de la ruptura, las especulaciones en los medios y entre los fans a menudo apuntan a factores que van más allá de la pareja misma. En el mundo del espectáculo, las presiones de la fama, las agendas apretadas, las incompatibilidades de carácter que solo se descubren con el tiempo, o incluso, sí, la interferencia de otras personas, ya sean amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo, pueden jugar un papel importante. Ahora pongámonos analíticos. El título dice «esta persona». Esto sugiere que hay una figura específica. Si pensamos en Hande Erçel, ella es la persona que impidió la formación de una familia. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? A menos que se refiera a algo mucho más profundo, como diferencias fundamentales en sus deseos de
Mar una familia en ese momento particular de sus vidas o carreras. Tal vez ella o él sentían que sus caminos profesionales o personales no eran compatibles con los objetivos de una vida familiar en ese instante. Pero, ¿qué pasa si el título no se refiere a Anne Derzel? ¿Hay otras mujeres en la vida de Kerem Bürsin que hayan sido lo suficientemente relevantes como para ser mencionadas en este contexto? A lo largo de los años, Kerem ha sido vinculado con varias otras mujeres, aunque ninguna de esas relaciones ha alcanzado la misma intensidad mediática o la proyección pública que tuvo con Hande. Podríamos estar hablando de alguna persona que, de manera indirecta, influyó en las decisiones de Kerem o de Hande. Por ejemplo, ¿podría ser un representante que no aprobaba la relación por motivos profesionales? ¿Un amigo cercano que sembró dudas? ¿Un familiar que tenía expectativas diferentes? Las posibilidades son infinitas y precisamente eso es lo que alimenta la intriga. En este tipo de situaciones, donde la información es escasa y la especulación abunda, es crucial mantener la objetividad y evitar caer en chismes infundados. Sin embargo, el título nos obliga a explorar estas posibilidades. Si interpretamos el título de una manera más figurada, quizás, esta persona, no sea un individuo específico, sino más bien un conjunto de circunstancias, o incluso el propio estilo de vida de la industria del entretenimiento. Las carreras de actores de talla mundial como Kerem Bürsin a menudo requieren una dedicación extrema, viajes constantes y una exposición pública que puede ser muy demandante para cualquier relación, y mucho más para la formación de una familia. Podríamos estar ante una historia donde las ambiciones profesionales de uno o ambos actores jugaron un papel crucial. Si Kerem o Hande en algún momento sintieron que su carrera en ese momento de sus vidas no les permitía dedicar el tiempo y la energía necesarios para formar una familia, entonces podríamos decir que sus propias carreras, o la influencia de sus respectivos equipos de trabajo para mantener sus carreras en auge, fueron esa persona o ese factor que impidió que los planes familiares se concretaran. Es una forma de verlo, ¿no creen? La presión por mantener el estrellato, las oportunidades que no se pueden dejar pasar, los compromisos laborales, todo eso puede ser una fuerza muy poderosa. Otro ángulo a considerar es la evolución personal. Las personas cambian, sus prioridades cambian. Lo que una persona busca a los 20 años puede ser muy diferente de lo que busca a los 30. Tal vez en el momento en que la relación con Hande era fuerte, ambos vislumbraban un futuro juntos y una familia, pero a medida que pasaba el tiempo, sus deseos o sus caminos vitales se fueron distanciando. ¿Y en ese proceso, intervino alguna persona específica? Imaginemos que Kerem o Hande tuvieron conversaciones profundas con amigos o familiares que les hicieron reflexionar sobre sus prioridades. Un amigo bien intencionado que les advierte sobre los desafíos de la maternidad o paternidad en medio de una carrera tan exigente. O quizás un consejo de un miembro de la familia que les recuerda la importancia de la independencia o de alcanzar ciertas metas personales antes de asumir las responsabilidades de formar una familia. Esas influencias, aunque no sean directas o malévolas, pueden ser determinantes. Y aquí es donde el título se vuelve realmente jugoso. No pude formar mi familia con Kerem Bürsin por esta persona. Si estuviéramos en una entrevista con Kerem y le hicieran esta pregunta directa, ¿cuál sería su respuesta? Es probable que sea evasiva, diplomática, o que se niegue a entrar en detalles. La privacidad de los famosos es algo que debemos respetar, aunque a veces nos cueste por la curiosidad que generan. Pero volviendo a la especulación, y sin querer caer en el amarillismo, si tenemos que pensar en una persona que pudiera haber jugado un papel, podríamos considerar, de forma hipotética, a alguien del círculo íntimo de Kerem o Hande que tuviera una influencia considerable en sus decisiones. Pensemos en managers, representantes, incluso en los padres. Las opiniones de los padres, especialmente en culturas como la turca, pueden tener un peso importante. Podríamos estar hablando de una situación en la que uno de los dos, o ambos, no se sentían preparados para dar ese paso, y quizás esa persona era alguien que les recordaba esa falta de preparación o les impulsaba a seguir otros caminos. O a la inversa, tal vez había una persona que sí quería verlos formar una familia, y su presión o sus comentarios terminaron por generar tensión en la relación. Las dinámicas familiares y de pareja son complejas y están llenas de matices. Otra posibilidad, y esta es puramente especulativa, es que esta persona sea alguien que Kerem Bürsin conoció después de su relación con Hande Erçel, y que esa nueva relación sí haya tenido un impacto en sus planes familiares futuros. Sin
Embargo, hasta donde sabemos públicamente, no ha habido una relación posterior a Anne que haya llegado a ese nivel de intensidad o de mención pública en cuanto a planes familiares. La belleza y la frustración de estas incógnitas es que nos dejan volar la imaginación. El título sin duda ha cumplido su objetivo de generar intriga. Nos hace pensar, nos hace debatir, y nos hace querer saber más. Pero ¿podemos realmente saber la verdad sin una confirmación directa de los involucrados? Probablemente no, y quizás, en el fondo, es mejor así. La vida privada de las personas, incluso de las figuras públicas, debe ser un espacio respetado. Lo que sí podemos afirmar es que en el mundo de las celebridades, las relaciones son un tema constante de interés público. Y cuando se trata de figuras tan queridas como Keren Bürsin, cada rumor, cada especulación, se amplifica. La idea de que una persona específica pudo haber alterado el curso de su vida en un aspecto tan fundamental como la formación de una familia es un tema que resuena profundamente. Podríamos incluso interpretar el título de una manera mucho más sutil. Quizás no se trata de una interferencia directa, sino de una influencia. Por ejemplo, si Kerem estaba muy enfocado en un proyecto cinematográfico importante en el extranjero, y ese proyecto fue impulsado o apoyado por una persona en particular, y esa dedicación a su carrera, esa influencia de esa persona, le impidió dedicarse a la formación de una familia en ese momento. En resumen, si desglosamos el título, no pude formar mi familia con Kerem Bürsin por esta persona, podemos deducir varios escenarios. Podría referirse a 1. La expareja más relevante emoticono besos, quizás hubo diferencias insalvables entre ellos en cuanto a los tiempos o deseos de formar una familia, y esa divergencia, impulsada por sus propias perspectivas de vida en ese momento, actuó como el impedimento. 2. Una tercera persona que causó la ruptura un rumor, una influencia externa que generó problemas en la relación con Andercel, y que esa persona fue la causante indirecta de que la relación no progresara hacia la formación de una familia. 3. Una figura influyente en su carrera alguien que lo impulsó a priorizar su carrera por encima de sus planes familiares, o cuya influencia lo mantuvo enfocado en metas profesionales que, en ese momento, eran incompatibles con la formación de una familia. 4. Una figura del círculo íntimo emoticono besos, alguien cuyo consejo o influencia cambió su perspectiva sobre la paternidad o la maternidad, o que generó tensiones internas que impidieron avanzar en esa dirección. 5. El mismo o ella misma en un sentido más introspectivo, esa persona podría ser una parte de sí mismo, una necesidad de crecimiento personal, o una meta que aún no había alcanzado y que priorizó, y esa priorización, esa persona interna, fue lo que impidió la formación de una familia en ese momento específico. La verdad es que sin declaraciones directas, todo esto sigue siendo terreno de la especulación. Lo que sí es innegable es el poder de la narrativa y la forma en que los títulos de YouTube, especialmente cuando tocan la vida privada de celebridades, capturan nuestra atención. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos navegado por las aguas de la especulación y la curiosidad, analizando el intrigante título, No pude formar mi familia con Kerem Bürsin por esta persona. Hemos explorado las posibilidades, desde la influencia de sus relaciones pasadas, como la icónica con Hande Erçel, hasta la posible intervención de terceros o las prioridades personales y profesionales que pueden moldear nuestras vidas. Lo que queda claro es que la vida de las celebridades, aunque pública en muchos aspectos, guarda siempre un rincón de misterio, y es esa intriga la que a menudo nos atrae. Es importante recordar que si bien disfrutamos analizando y debatiendo sobre la vida de nuestros artistas favoritos, siempre debemos mantener el respeto por su privacidad y evitar caer en juicios o rumores malintencionados. Las historias personales son complejas y solo sus protagonistas conocen la verdad completa. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en este recorrido. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y, sobre todo, que les haya aportado una perspectiva diferente sobre el tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría significar este título? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser esta persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin, para que ellos también puedan unirse a la conversación. IP. Por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.